La confrontación entre el capital y el trabajo se agudiza. El neoliberalismo y la creciente financiación de la economía han ahondado la crisis del capitalismo, afectando a sectores productivos con la clase obrera a la cabeza. Como resultado, mientras aumenta de manera obscena las ganancias del gran capital, las pérdidas se socializan en desmedro de los trabajadores y de la población en general. El cuadro es dramático: aumento del desempleo, precarización y flexibilización laboral, proliferación de contratos temporales, crecimiento del subempleo y de la economía informal, incremento de las máquinas y el trabajo esclavo de mujeres, jóvenes e infantes en todo el planeta. El panorama laboral mundial será nuestro tema en la presente edición de Realidades. Bienvenidos, les saluda Luis Francisco Blandón. Están clamando por sus derechos, el derecho a una vida digna, es el derecho al salario justo. En el planeta somos más de 7.000 millones de personas. De ese total, más de 3.170 están en condiciones de trabajar. Pero la crisis del capitalismo golpea cada día a los ciudadanos. Según cifras de la Organización Internacional del Trabajo, en 2013 más de 200 millones de personas estaban sin empleo. Del total de desocupados, los más afectados son los jóvenes. Por desgracia, en particular en esta crisis se ha cargado del lado de los jóvenes. 75 millones alrededor de jóvenes en el mundo están desempleados. La tasa de desempleo en el sector juvenil es 3 veces mayor que el que se observa en el sector de adultos, para dar una idea de la severidad con que se ha castigado a los jóvenes, ¿no? Y hay países donde incluso 1 de cada 2 jóvenes está desempleado. La crisis ha hecho también que muchos jóvenes abandonen la búsqueda de empleo o a ser menos selectivos y se han visto obligados a aceptar trabajos temporales o a tiempo parcial. Europa no es la excepción a esta grave situación. Pese a que los países ricos aseguran que su economía se está recuperando, el desempleo de larga duración se ha incrementado en esas naciones. Países europeos en crisis como Grecia y España, la duración media del desempleo es de 8 o 9 meses. Sin embargo, en esas naciones, un ciudadano puede pasar hasta 2 años buscando sin éxito. Actualmente se estima que 4 países del sur de Europa soportan la mayor carga de desempleo regional: España, Grecia, Italia y Francia. En los 18 países de la eurozona, se estima que casi 20 millones de personas no tienen trabajo. En Estados Unidos la situación es similar. El desempleo de larga duración afecta a 40% de todos los desempleados, que tardan más de 1 año en encontrar un nuevo empleo. Pero tener empleo no es una garantía, ya que la Organización Internacional del Trabajo considera que 375 millones de trabajadores en todo el mundo viven con menos de $1.25 al día, es decir, se encuentran bajo el umbral de la pobreza. Según el Departamento del Trabajo, más de 11 millones de personas no tienen trabajo en Estados Unidos. Bueno, el pésimo manejo y gestión de la crisis, optaron por la receta de los paquetazos neoliberal. Ellos tenían conocimiento de lo que aconteció en América Latina en los 80 y parte de los 90, y sin embargo optaron por paquetazos neoliberales, austeridad, recortes a todo, y el desmantelamiento al aparato del llamado Estado de Bienestar, el sistema de pensiones cada vez más privatizado, en fin. Entonces eso ha llevado que en esta región en particular, pues ya sean prácticamente 7 años en que el conjunto de la Unión Europea no ha encontrado la salida a la crisis, e incluso en aquellos pocos países, 5 de los 27 de la Unión Europea, que observan indicadores por encima del periodo precrisis, pues aún ahí, particularmente me refiero a Alemania, pues habrá poco paro, pero muchísima precarización, ¿no? 2, 1.
María Estela vuelve a recorrer la Plaza Puerta del Sol de Madrid en busca de trabajo, pero el tiempo pasa y su optimismo se agota. El gobierno asegura que España lidera la reducción de desempleo en Europa, con 315.000 afectados menos durante el último año. Pero en la calle, la percepción es otra. Muy difícil, yo llevo desde diciembre y no encuentro nada. He venido a meter currículos aquí en el centro a ver si encuentro, porque vivo en Fuenlabrada y nada. Yo creo que ya me voy a regresar a mi país porque no encuentro absolutamente nada. Ser mujer y ser inmigrante no es fácil en España, dice el sindicato Comisiones Obreras, al analizar la evolución del desempleo. Un estudio reciente de una empresa especializada en contratación temporal refleja la destrucción de más de 900.000 puestos de trabajo ocupados por mujeres desde 2008 hasta el año pasado. Obviamente nos preocupan los inmigrantes y nos preocupan los jóvenes, pero redoblamos nuestras preocupaciones en el caso de las mujeres, pues ya digo, porque representan a la mitad de la población y porque su problema es también un problema no solo de empleo, que quizá afecta a todos, sino es también un problema de discriminación. El desempleo supera el 25% de la población en edad productiva. La reforma laboral ha permitido que empresas con millonarios beneficios como Coca-Cola ejecuten despidos masivos, incentivando el descontento ciudadano. Lo que tenemos que hacer es salir a protestar. Ya vale de la barbaridad de leyes, normativas, impedimentos que se están poniendo a que el pueblo salga a protestar, la cantidad de paro que tiene este país, la cantidad de destrucción de empleo que tiene este país. El sector laboral también se ha visto impactado por la tercerización del empleo. Pues inicialmente esta práctica se daba en el sector servicios y de comercio, transporte, incluso servicios financieros, pero ha ido irradiando al conjunto de las actividades. Muchas incluso de las empresas propiamente productivas, ensambladoras, lo hacen bajo esquemas flexibles, bajo contratación con empresas terciarizadas, porque es una manera de confundir y reemplazar la contratación y la relación propiamente laboral con una contratación de índole comercial y privada. Los empleos estables van en caída y la informalidad sigue creciendo. Decíamos el caso de España, pero también el caso de Estados Unidos, ¿no? La ampliación del empleo informal ha pasado alrededor del 15 al 30% más o menos. El caso de España igual, ¿no? Una gran cantidad de empleos por esta situación se van por el lado del outsourcing, ¿no? Del ofrecimiento individual de actividades, el lado de la subcontratación, es decir, empresas que van a prestar servicios a otra empresa, pero que los trabajadores que se incorporan a esta terciarizadora pues no tiene prestaciones sociales, no tiene una jornada de trabajo establecida, etcétera, etcétera. Entonces eso lo que hace es reducir los costos laborales a través de la terciarización. ¿Qué sucede con el desempleo? ¿Qué sucede con el empleo formal? Que se ha mantenido estancado, incluso ha caído. ¿Qué sucede con el empleo informal? Que como decíamos, ya se habla del 60% del empleo generado, y el otro, la migración, que esta migración también ha ido en constante aumento, lo que significa la expulsión de unos países para la ocupación en otros. Otro fenómeno en el ámbito laboral es la flexibilización. Se trata de la profundización de la explotación con la excusa de incrementar la competitividad en el mercado. Esto ha llevado a la progresiva pérdida de beneficios por parte de los empleados y a la merma de la organización de los trabajadores y la acción sindical, lo que ha provocado mayor desocupación y la reducción en los derechos laborales. Bueno, la flexibilización no es más que el desmantelamiento de las conquistas laborales, el garantizar una mayor rentabilidad al capital, en garantizar las condiciones de una mayor subordinación cada vez más cínica y feroz del capital sobre el trabajo. Entonces, lo que estamos observando es una sobreexplotación a partir de estos esquemas de flexibilización que ulteriormente terminan en reformas laborales
Las reformas laborales en España, en México y en muchas otras naciones se han dado ofreciendo preservar empleos e incluso ampliarlo a costa de una mayor flexibilidad. El Código de Trabajo vigente establece el empleo por media jornada, pero reconociendo los derechos laborales, beneficios suspendidos en la nueva estrategia de generación de trabajo del gobierno. Empleo por hora solo significa que el trabajador no puede adquirir ningún derecho, solo trabaja sus horas, se las pagan sin derecho a 13º salario, a prestaciones laborales, a tener una jubilación, a tener servicios médicos, todo eso se lo eliminan. El trabajo por hora se incluye en un programa denominado Vida Mejor para Todos, sin embargo hay sectores que se consideran excluidos. Hoy andamos denunciando ante la Organización Internacional del Trabajo la constante violación a los derechos laborales, a la libertad sindical, a la negociación colectiva, que no hay trabajo decente en Honduras y que más bien se violentan los contratos que existen, por lo tanto es necesario hacerle ver a la Organización Internacional del Trabajo que en Honduras el mayor violador a los derechos laborales es el mismo Estado de Honduras, el mismo gobierno. Actualmente, según el Instituto Nacional de Estadísticas, hay cerca de 2 millones de desempleados en el país. Este panorama de los trabajadores en el mundo contrasta con las ganancias de los grandes capitalistas y la concentración del capital. A lo largo de 2013, otro año más de empobrecimiento y explotación de los trabajadores, las cuentas de los multimillonarios del mundo se han incrementado en 381.000 millones de euros, 524.000 millones de dólares. De acuerdo con los datos suministrados por Bloomberg, publicados en el portal público.es. Veamos algunos ejemplos. Bill Gates, el hombre más rico del mundo, incrementó su fortuna en 15.800 millones de dólares durante el 2013, hasta alcanzar 78.500 millones. Carlos Slim, principal accionista de American Mobile, registró un descenso de 1.400 millones de dólares en su fortuna calculada en 73.800 millones, un decremento del 1,3%. El brasileño Jorge Paulo Lemann, accionista de Salsas Heinz, Burger King y la mayor productora de cerveza del mundo, InBev, aumentó su patrimonio en un 21,6% el pasado año, 4.100 millones de dólares para alcanzar los 22.800 millones. El hombre más rico de Japón, el presidente de Fast Retailing, Tadashi Shansi, acabó el año con una fortuna de 20.900 millones de dólares, un incremento del 66%. Hacemos una pausa en Realidades. En la próxima parte hablaremos de la esclavitud y la neoesclavitud en pleno siglo XXI. No se retiren. Decenas de familias bolivianas sometidas al trabajo esclavo fueron rescatadas en una finca ubicada en la República de Argentina. A las víctimas, migrantes en situación irregular, las mantenían hacinadas y en condiciones insalubres. Hablamos de una práctica aberrante que no ha perdido vigencia entre grupos de poder o que operan al margen de la ley. Estamos de regreso en Realidades. La esclavitud es una práctica tan antigua como el hombre. A pesar de que es prohibida en la mayoría de los países y en las convenciones internacionales sobre derechos humanos, esta forma de explotación no ha desaparecido. Las víctimas de trabajo esclavo son personas vendidas como objetos, son obligadas a trabajar por poca o ninguna paga. En muchos casos, son inmigrantes cuyos documentos son retenidos por los explotadores. La OIT, de manera conservadora, lo sitúa en 12 millones.
La fundación de Jimmy Carter, el expresidente estadounidense, daba cuenta de que alrededor de 30 millones de seres humanos son explotados, son sometidos y obligados a trabajar en condiciones realmente de esclavitud, de trabajos forzados. Prestigiosas firmas mundiales han sido acusadas de explotación o trabajo esclavo. La mayoría son de la industria textil. Como trabajo esclavo se incluyen el trabajo en condiciones de servidumbre, el trabajo forzoso, las peores formas de trabajo infantil, la explotación sexual de niños y de niñas con fines comerciales, la trata, el matrimonio precoz y el matrimonio forzado, que terminan siendo una forma de servidumbre, y la esclavitud tradicional o propiedad personal. En la mayoría de estas situaciones, los niños son las víctimas principales. Se estima que la cifra de niños en situación de esclavitud es de 8 millones en el ámbito mundial. Muchos son captados para trabajos domésticos, sexuales, en textileras y en el sector agropecuario. Detrás de esta docena de huevos se esconden historias de explotación. Una de ellas es la del niño Ezequiel, que ha sido llevada a la gran pantalla a través de un documental. El documental La Cáscara Rota denuncia a la empresa avícola Nuestra Huella, sociedad anónima, que engañando a familias numerosas de bajos recursos, la sometía a la esclavitud. Como condición para que puedan acceder al trabajo les decían que tenían que tener varios hijos. Ellos no sabían para qué tenían que tener varios hijos, pero cuando llegaban les daban un galpón a cada familia, al hombre, y al hombre le decían, bueno, vos tenés que juntar 13.000 huevos por día. Y además tenés que fumigar, juntar el guano y cortar el pasto alrededor y demás. Entonces el hombre, cuando empezaba a trabajar, rápidamente se daba cuenta que solo no podía con ese trabajo. Entonces ahí la empresa empezaba, bueno, que te ayude tu mujer, bueno, que te ayuden tus hijos. Y empezaban los mecanismos de presión. Padres, madres y niños recibían el salario de una sola persona trabajando en condiciones infrahumanas los 365 días del año, más de 16 horas por día. Ya no se podía ni vivir, no se podía ni trabajar, porque todo el tiempo estabas con agroquímicos, que tus hijos que no podían tener una infancia como tienen que tener, tenían que estar trabajando dentro de los galpones, juntando huevos, reponiendo veneno. Los trabajadores de la granja llevaron el caso a la justicia, dejando al descubierto la falta de protección por parte del Sindicato de Peones Rurales y del gobierno municipal. Esto ha tenido un gran impacto mediático. Triste, ¿no? Porque hay un chico de 7 años que perdió la vida manipulando agroquímicos, que fue constatado por el Ministerio de Trabajo, pero también tiene su toque de esperanza. Hoy a 6 años de esto podemos decir que durante el transcurso del desarrollo, ¿no?, de este reclamo laboral se ha cambiado la ley de trabajo rural. Gracias a las denuncias realizadas, los trabajadores lograron salir de la situación de esclavitud en la que se encontraban. Se organizaron y crearon una cooperativa que les permite continuar trabajando de manera digna. En algunos reportes de la Organización Internacional del Trabajo se habla de 168 millones de niños y niñas que son explotados laboralmente. Hay otras estimaciones que la aproximan a 200 millones. Por lo menos la mitad de este universo trabajo es explotado en condiciones realmente severas, rayando en esquemas de esclavitud. Es un mercado que, por llamarlo de alguna manera, que reditúa más de 10.000 millones de dólares anuales de ganancias para los explotadores infantiles, ¿no? Pero también hay gobiernos que impulsan medidas para proteger a los niños del abuso y la explotación laboral. Brasil es un ejemplo. Entre 2000 y 2012, el país suramericano dio un paso adelante en la eliminación de este fenómeno, reduciendo en un 67% el número de menores que trabajaban. Brasil tiene como una responsabilidad suya implementar en toda su extensión el propio Estatuto de los Niños y Adolescentes, que es la norma legal recogida en la Constitución Federal. Aunque la Organización Internacional del Trabajo reconoce los progresos realizados por Brasil en este sentido, advierte que en la actualidad
más de 559.000 niños enfrentan esta oscura realidad. No hay ningún país de la región que todavía pueda decir que está libre de trabajo infantil y que no tiene una deuda con la niñez. En la raíz del problema encontramos todavía cuestiones tan sensibles como la vulnerabilidad económica de las familias. Según datos de la OIT, cerca de 10,5 millones de niños en el mundo laboran como empleados domésticos y en ocasiones realizan actividades peligrosas en régimen de esclavitud. Hacemos una breve pausa en Realidades y al regreso más, no se retire. La lucha de los obreros por sus reivindicaciones se mantiene. Las huelgas y protestas forman parte de la cotidianidad en los países que mantienen políticas neoliberales. En otros países, estas luchas han trascendido el plano de la reivindicación económica y han optado por la organización para la conquista del gobierno y del poder político. Estamos de regreso en Realidades. Así amanecieron cerca de 400 proyectos de construcción. No hubo acuerdo entre empresarios y obreros luego de casi 7 meses de negociación en cuanto a la firma de una nueva convención colectiva, lo que dio lugar a una huelga indefinida en una de las industrias más pujantes de Panamá. Hay una industria que en los últimos 8 años ha crecido sus ganancias en 337%, eso se lo han metido los empresarios en millones a los bolsillos, los salarios en ese mismo periodo crecieron un 18%, pero cuando comparamos el costo de la vida, que creció 41%, o el costo de la canasta básica de alimentos, que creció 64%, nos damos cuenta inmediatamente que los salarios no alcanzan. Una lucha similar es la de los maestros, quienes exigen $300 de aumento en sus salarios, que las autoridades condicionan a una evaluación que ellos consideran ilegal. Desde el lunes mantienen una huelga que podría volverse indefinida si sus reclamos no son escuchados por las autoridades, como denuncian que ha venido pasando hasta ahora. Queremos que primero se arregle el tema de los $300 al salario base sin condiciones y luego de arreglar esto con la ministra pasemos a la mesa de negociación y hablemos y nos pongamos de acuerdo sobre planes de mejora, de evaluación y lo demás. Expertos opinan que este tipo de manifestaciones sociales son producto de la necesidad de reivindicación de los sectores trabajadores ante el sistema neoliberal impulsado por los gobiernos que han regido el país. Veamos lo que ocurre en Perú. Dejaron las aulas de clase como medida de protesta. Maestros de todo el Perú exigen al gobierno mejores salarios. Aseguran que sus sueldos permanecen congelados hace más de 8 años. Estamos con un sueldo de 1.243 soles, equivalente a un aproximado de $450, que en la práctica definitivamente es un sueldo mísero que no alcanza para cubrir las necesidades básicas. La Constitución lo indica, todo trabajador tiene derecho a un sueldo digno y el magisterio no lo tiene. Los maestros marcharon hacia el Ministerio de Economía, exigiendo el cumplimiento de acuerdos firmados en 2012, entre ellos el pago de bonificaciones por años de servicio, por horas de clase recuperadas tras huelgas o por preparación de clase. Bonificaciones pendientes pese a existir una comisión especial para su ejecución. Aquí están los que siempre lucharán. Hemos dialogado
10 veces con las comisiones. Lo concreto es que en cada reunión enviaban diferentes representantes y obviamente en las reuniones que asistíamos desconocían la agenda, desconocían los acuerdos anteriores y hasta ahora no hay absolutamente nada. La marcha magisterial coincidió con una manifestación de trabajadores judiciales, quienes el martes cumplieron 28 días en huelga sin que el gobierno les conceda la exclusión de un régimen laboral que acusan injusto. Aseguran que el gobierno los amenaza con el fin de hacerlos ceder en sus protestas. Otros sectores estatales advierten el inicio de protestas. En mayo, médicos de la Seguridad Social y el Ministerio de Salud acatarán una huelga indefinida. En líneas generales, ¿los sueldos están acordes al trabajo realizado y a la economía de los países? No, de ninguna manera. El capital tiene varias formas de explotar la fuerza de trabajo. Y lo está haciendo no solo en términos absolutos, prolongando jornadas laborales, expulsando a millones de trabajadores y atrayéndolos de acuerdo a las necesidades del capital, y es también castigando las condiciones de vida de los trabajadores, que se supone que un salario debe de garantizar las condiciones que históricamente y en el contexto en que la clase obrera se desarrolla debe tener los mínimos humanos, ¿no? Sin embargo, hay noticias positivas en América Latina. La informalidad, por ejemplo, hace una década estaba entre el 65 y 70%, ahora se ha reducido a la mitad de la población económicamente activa o en el área laboral. La tasa de desempleo en la región también se ha reducido prácticamente a la mitad, de estar hace una década entre casi el 12%, se ha reducido prácticamente a la mitad. Entonces ha habido mejorías, pero insisto, obedecen mucho al comportamiento de gobiernos que han tomado distancia de políticas antiobreras y de corte neoliberal. A menos de un mes de haber instalado negociaciones para atender el pliego sindical de demandas de la Central Obrera, el gobierno anunció el acuerdo de salarios de este año. El acuerdo define 10% de incremento general de salarios o aumento de la masa salarial y 20% de aumento del salario mínimo. El gobierno demandó a los sindicatos cuidar la estabilidad de la economía del país. Es obligación de la COP también junto al gobierno cuidar la economía nacional. Ustedes saben, amigos de la prensa, sabe el pueblo boliviano, también sabe la comunidad internacional. Un país a veces tiene importancia, también tiene dinero y soberanía cuando su economía está bien. El aumento de 20% eleva a más de $200 el salario mínimo nacional, que se triplicó en los 8 años de la actual administración. De $63 el año 2005 a más de $200 mensuales. El yanqui teme que tú te levantes, América Latina obrera, no sé por qué no lo haces. El yanqui teme a la revolución, el yanqui teme grito, yanqui gojón, yanqui gojón. Y viene remontando el Amazonas, el grito rebelde del carioca, y viene a unirse con su hermano, el obrero venezolano. América Latina obrera, América Latina obrera, América Latina. Cada 1 de mayo, trabajadores del mundo salen a las calles para recordar a los llamados mártires de Chicago. Las manifestaciones son acompañadas de exigencias de mejores condiciones de trabajo o del propio derecho al trabajo. Una fecha propicia para reivindicar las luchas cotidianas de quienes sueñan por un mundo mejor. Hasta aquí la presente edición de Realidades, y les recordamos que para comunicarse con la producción de este programa puede escribirnos a nuestra cuenta electrónica realidades@telesurtv.net o a nuestra cuenta en Twitter @realidadestlsur. Gracias por acompañarnos. Levanten tus manos la bandera de la revolución, América Latina obrera, y grita con fuerza, yanqui